Historias que construyen sueños, movilizan corazones y nos recuerdan que transformar el mundo comienza en la sala de clases. Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, el podcast de Fundación Belén Educa. Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, el podcast de Belén Educa. Y hoy tengo la alegría de entrevistar a Juan Enrique Guarachi. Juan Enrique es el fundador de nuestra fundación. Hace 25 años él tuvo la inspiración junto a otros de dar vida a esta fundación que ahora somos 12 colegios. Así que Juan Enrique, bienvenido a este podcast, a estar acá con nosotros. Ya con tus puras palabras ya me pongo así un poquito peludo de la emoción. Y en realidad, claro, fuimos un lindo grupo al comienzo. Bueno, aparte los fundadores, la típica cosa, pero también me acuerdo del equipo, me acuerdo mucho del equipo técnico, donde habían, no sé, 5 personas, no voy a empezar a nombrar personas, pero hicimos un gran trabajo para poder llegar primero por soñar lo maravilloso que tenemos hoy día, que son estos 12 colegios de Belén Educa. Enrique, te quiero llevar a ese momento que tú dices que emociona y retroceder en el tiempo, y si retrocedes lo más posible a ese momento fundacional, el primer momento que te inquietó en el corazón y que estuvo en la creación de Belén, lo más atrás que puedas recordar. Es que es lo más emotivo que tengo, porque fue Yo también me emociono. Fue en un retiro, en un retiro de Semana Santa, fue mirando, porque estábamos en el Colegio San Ignacio, donde yo me eduqué, y me acuerdo que, bueno, nos fuimos, escuchamos los temas del retiro, y luego uno se iba a la cancha del colegio a caminar y a rezar y a ponerse delante de Dios, y de repente me pongo a mirar el colegio, mi colegio, y dije, ¿por qué este colegio no puede ser una réplica para otros colegios? ¿Por qué no pueden otros colegios, otros sectores, sobre todo los más vulnerables, que tengan algo parecido a esto? Así partí. Y cuando salí de eso dije, esto es lo que tenemos que hacer. Me acuerdo, estaba un gran amigo mío que estaba también en lo mismo, y le conté, me dijo, hay que hacerlo. Y fui contando. Y me acuerdo que le conté a Juan de Castro, que fue uno de los fundadores o cofundador, como dicen hoy día, y llega y me dice, qué buena idea. ¿Y sabes quién te va a ayudar? ¿Quién? Tu suegro. ¿Estás loco? Le dije yo, ¿cómo? Don Jorge Cisterna en la Arena, que está en 1000 cosas, él te aseguro que se va a subir a este carro, tal cual. ¿Y tú le contaste cómo fue ese momento de conquistarlo a él también? No me atreví. Lo que sí le dije, ya, pero tú te encargas de mi suegro. Y tú le dices, y ya. Y la primera reunión con él, con don Jorge, fue maravillosa. Bien, trabajemos juntos. Y yo sé que siempre ha tenido ciertas dificultades. Bueno, hoy día ya, en paz descanse, ya muchos años. Él de una familia muy grande, con un cariño enorme por sus hijos, sobre todo por las hijas. Y yo logré entenderme y doy gracias a Dios porque nos entendimos muy bien para poder llegar. Él construyó los 8 primeros colegios. ¿Y cómo fue ese momento de partida? ¿Te acuerdas cuándo habrá sido? ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Dónde estaban? Cuéntame un poco más de ese momento. Espérate, déjame ver, el año 80. Bueno, ¿cuándo parte Belén? Belén parte el 2000, ¿no es cierto? Y el 2000, de los recuerdos más hermosos que yo tengo, y lo cuento poco, pero porque es parte de una historia increíble. Ya era de noche y se había muerto el cardenal Raúl Silva Enrique. En esos días. Entonces me llama él por teléfono, don Jorge me llama y me dice, falleció el cardenal Raúl Silva Enrique. ¡Wow! Dije yo. Y llega él, me dice, ¿te parece que el primer colegio de Belén Educa se llama así? Mira, la emoción fue tan grande que ese es el nombre. Ese es el nombre para el primer colegio de Belén Educa. El Colegio Cardenal Raúl Silva Enrique. Y esa emoción te conecta hasta ahora. Hasta el día de hoy. Bueno, y ahora estamos en el Colegio Silva. ¿Y ella habrá sido el año 98? No, ¿O 99? 99, sí. Estábamos
ya se estaba construyendo el colegio. Aquí ya se estaba construyendo, pero no teníamos nombre. Pero te digo, es decir, toda la obra gruesa estaba. Aparece el cartel que aparece en las fotos, pero no decía ni Cardenal Raúl Silva Enríquez. Tienes razón, no estaba el nombre todavía. No estaba el nombre. Y don Jorge fue el iluminado. Don Jorge dijo, este es el nombre. Y de ahí surge la idea de que, bueno, la gran mayoría de cardenales, después el cardenal Oviedo, el cardenal Fresno y así. Juan Enrique, y en esa conversación con don Jorge, con don Juan de Castro, en las primeras conversaciones, ¿qué los unía, qué convicciones los unían en ese momento? Mira, yo con todo el cariño y el respeto que tengo por Juan de Castro, yo creo que él hizo su pega. Y su pega fue juntarnos al yerno con el suegro. Eso fue lo que él hizo. Y después estaba con mil cosas. Y creo que ahí viajó, no sé si a España, Juan de Castro. Y ya al final, no la negociación, pero ya las conversaciones, las grandes conversaciones, fueron con don Jorge y obviamente ya con el directorio. Pero fueron entre fondo entre ustedes dos después quienes siguieron este camino. ¿Y qué convicciones compartían en ese momento de cómo tenían que ser estos colegios, ese primer colegio? Qué buena pregunta, porque en realidad don Jorge tenía convicciones muy poderosas como los niños más vulnerables, los lugares donde haya menos oportunidades tenemos que estar. La educación siempre para él, bueno, y también para uno, era la gran puerta, la abertura para que los niños pudieran desarrollarse plenamente. El que no se educa, el que no tiene oportunidades de tener un gran profe, un gran colegio, no puede esperar tampoco grandes crecimientos y desarrollo. Y esa era la intuición mayor, yo me atrevería a decir, y que compartíamos profundamente esas convicciones, que si uno no tiene esas convicciones no avanza, no crece, no se desarrolla, no. Hay que tener convicciones, así como el carisma que uno tiene que tener en general, aquí pasa lo mismo. Y don Jorge era apasionado, ¿para qué te digo? Es decir, notable. Y cuéntanos a quienes nos escuchan, ese don Jorge de esos años, del 99, del inicio, ¿cómo era? ¿Qué sentía? ¿Qué lo movilizaba? ¿Cuál era la fuerza que permitió que él te acompañara en ese inicio? Yo no he visto nunca un empresario más generoso que él. Era cascarrabia, tenía un rato así medio complejo desde el punto de vista de por qué están haciendo esta cosa y no la hacen bien, porque era exigente, pero era de una generosidad. No me atrevo a contarte cosas que Cuéntanos cosas. Queremos saber todo. Bueno, aparte de siempre tener una palabra para el mundo empresarial, tenemos que ser generosos, tenemos que ser un país solidario, un país que no es indiferente a lo que le pasa a los demás. Me van a matar si escuchan esto, pero lo voy a decir porque yo creo que hace mucho bien. Le hace bien al país, Él decía, el 10% de mis utilidades, el 10% tiene que ir para proyectos sociales. Y entre ellos estaba Belén Educa. El 10%. Un porcentaje que nadie tiene ahora. Es decir, con suerte damos el 1%, con suerte. Pero él era todo el tiempo, es decir, fue permanente. Y antes de morir a sus hijos les dijo, les dejo el encargo. Bueno, y así ha sido, la familia generosa siempre, toda la vida igual. Aprendieron de su padre. Entonces, son cosas que uno dice, y yo me acuerdo que de repente lo entrevistaban, no decía esto de sí mismo, pero sí la invitación era para el mundo empresarial de este país. Por favor, seamos sensibles, seamos solidarios, seamos atentos, preocupados de lo que le pasa a nuestra gente en este país. Qué bonito ver, Juan Enrique, cómo esa vocación por los que más necesitan, la fuerza, la exigencia, esto de que las empresas también tienen que estar, es algo que permanece hasta ahora, ¿no? Los 25 años. Pero no me quiero ir todavía del pasado, Juan Enrique, te quiero preguntar, ¿cómo fue la conversación para pasar de querer crear un colegio a crear
la fundación? ¿Desde el inicio fue una fundación? Porque podría haber sido un colegio, pero ¿por qué no fue así? Ahí hay historias muy encachadas. Bueno, un poco lo dije yo en la Acción de Gracia, el primer colegio fue una apertura. Es decir, una apertura a que Belén Educa estaba invitado a construir más colegios y hacerse cargo de los colegios. ¿Para qué? Porque era el tema de lo que estábamos hablando, oportunidades para los niños, significativas oportunidades para que los niños pudieran desarrollarse, crecer y ser grandes hombres colaboradores de este país. Si no puede ser algo elitista la educación. La educación tiene que ser para todos y por lo tanto es generar todas las oportunidades y posibilidades para que los niños se desarrollen bien. Entonces, vino el primero, vino el segundo y después vino el tercero, el cuarto y el quinto en el mismo año. En el mismo año. Entonces, esto es loco. Pero don Jorge era un valiente. Y bueno, y él ya no trataba de acompañarlo, ¿no? Valiente también. Sí, estábamos. Mira, el último ejemplo de esto. Estábamos en el directorio, todo el grupo, ya llevábamos 7 colegios en ese minuto, 7 colegios construidos, y todos llenos de niños y de profes estupendos, un poco lo que salía en la Acción de Gracia. Entonces estábamos iniciando el directorio y llega él como que se pone de pie, saca, no sé si, no, él nunca usaba maletín, pero sí andaba con un rollo y llega, despliega el rollo encima de la mesa y llega y les dice a todos, les presento el 8º colegio. Pero don Jorge, a unísono de todo el grupo, a unísono decía, pero don Jorge, si ya está bueno, tiene 7 colegios, ¿qué más quiere? 8, no vamos a ser capaces de atender 8 colegios. Entonces, como que, no, don Jorge no se chupaba fácilmente, no es que llegaba, no es que, ya, bueno, ya, listo, entonces no va. Y yo aproveché también la oportunidad de levantar la voz, no tanto, pues hay que ser siempre prudente, pero sí levantar la voz, y le dije, no nos podemos dar el lujo de no aprovechar la generosidad de don Jorge y recibir este proyecto gratis para nuestros niños. Y ahí nació el San Alberto. Y ahí nació el San Alberto el 2008. Claro. El 2008. Y recuerdo un poco esos años siguientes donde me tocó acompañarte, que había una gran vocación de crecimiento. ¿Cómo llegaron los otros 4? No, fue un regalo del cielo nomás, pues los otros 4 llegaron, no, porque estaba la fundación, ¿cómo se llamaba? CEP Molokai. Molokai, con una angustia más o menos grande de parte de ellos, que estaban como con la tentación de cerrar 4 colegios, que eran los 4 colegios que ellos tenían, y se acercaron a nosotros, y nos dijeron, ¿se pueden hacer cargo? Por supuesto. Imagínate, es un poco lo mismo, se repite la historia. Y ahí saltamos a 12. Y viene la alegría hasta el día de hoy, porque entiendo que está la Fundación Molokai. No sé si sigue existiendo, me imagino que sí. Pero solo como, en el fondo somos uno, es solo como el tema legal, nada perfecto, más. Ya. Pero nunca quisieron como desentenderse y siempre la gente, sobre todo uno de ellos, que era como de la familia de este grupo de Molokai, él quiso estar en el directorio. Está todavía. No, sí. Es un tipo ese, se llama Cristian Sánchez. Cristian Sánchez. No, un tipo también. Hemos sido bendecidos, yo encuentro, por Dios, porque siempre nos han acompañado, ¿para qué decir el grupo Angelini? Siempre nos ha acompañado gente muy generosa, muy disponible, muy dispuesta a colaborar en este proyecto que ya no es proyecto, sino que ya es Belén Educa. Y cuando hablas de personas como tú mencionas, ¿cuáles son esas primeras personas que fueron clave? Aquellas personas con las que tú llamaste y dijiste, oye, mira, vamos a crear un colegio, vamos a crear una fundación. ¿Quiénes fueron clave en el inicio? Yo diría que el más clave, bueno, aparte de don Jorge, obviamente, porque tú te sentías seguro con don Jorge. Estando él, tú decías, aquí hay una palabra que perdura y que es consistente y que cumple todo. Yo diría que
Bueno, partimos con don Anacleto Angelini y se abrió ahí una oportunidad real de poder recibir un aporte significativo de parte de la familia Angelini y obviamente después Roberto Angelini lo mismo, y hasta el día de hoy han sido de una generosidad gigantesca de colaboración en función de los aprendizajes de los estudiantes, pero sobre todo cómo poder ocupar recursos para hacer la diferencia, porque a veces tú estás tan ajustado y que no te atreves a hacer algo nuevo, algo distinto, algo que sea en beneficio de los niños, de los estudiantes y obviamente de todos los equipos, de los profes, de los asistentes de la educación. Y te estoy hablando que deben llevar, no sé, 20 años Claro. con Belén Educa. Y eso es de los apoyos externos muy relevantes, como tú decías, que es esto de entender un compromiso país. Y respecto de quienes partieron en el colegio, esos primeros profesores que convocaste, no sé, la primera directora, ese primer grupo, ¿cómo era? ¿Cómo era cuando el colegio estaba a punto todavía de inaugurarse? Bueno, tenemos el caso de la María Eliana Rebolleo, que es la primera. Después tenemos el caso de Óscar Errázuri. Gente puro corazón, pero además no solo corazón, sino que además mucha competencia. Por ejemplo, la María Eliana convocaba a sus profes o a los futuros profesores y se enamoraban de ella. Es decir, porque tenía esa cercanía, esa capacidad de escuchar, de darse cuenta, si esta persona nos puede ayudar mucho en el colegio. Y abría puertas, y lo mismo el caso de Óscar Errázuri. Bueno, hay gente que para estar en Belén Educa hay que ser generoso, para estar en Belén Educa hay que estar abierto, para estar en Belén Educa hay que tener capacidad de escucha. Para estar en Belén Educa hay que querer mucho a los niños y a los profes. Mucho, porque son el sentido, lo que le da sentido a lo que hemos ido haciendo todos estos años. A pesar de que yo ya estoy hace rato fuera. Estás hace rato, pero en corazón tú vienes acá a un colegio y siempre estás presente. Y quería preguntar también, Juan Enrique, yendo a esos inicios, ¿cuáles fueron las dificultades? Porque uno dice, claro, hay cosas buenas, pero también hay momentos difíciles. ¿Qué dificultades hubo al inicio en la partida? En la partida. Fíjate que no tengo tanto recuerdo de cosas difíciles en la partida. Tengo cosas que han pasado, tengo historias duras, pero que se resolvieron. Pero al comienzo sí, quizás necesitaría un poco más de tiempo a ver si... Porque siempre hubo disponibilidad, siempre hubo gente que... ¿Cómo era el Chile de entonces, por ejemplo? ¿A qué venía a dar respuesta Belén Educa en ese momento? A la educación. Es decir, yo creo que Chile aprendió de Belén Educa, de que la educación no es para unos pocos, no es para una élite. La buena educación, la educación de calidad hoy día, obviamente que tenemos, y gracias a Dios que tenemos colegios por todos lados en Chile, pero distinto es trabajar hasta el alma, estar dispuesto a entregarse por entero por una educación de calidad. Hoy día a veces, desgraciadamente, estamos más preocupados y quizás con toda razón, con los intereses propios, particulares de uno, y no tener esa mirada como de mi trabajo, mi servicio, puede transformar la vida de un niño. Y es así, como era el lema que nombrabas hace un rato de transformar Educar para transformar. Educar para transformar. Si no educamos, no transformamos. Sí, el nombre de este podcast. Sí. Así es. No, Bueno, Enrique, y tú nos recordabas ese momento en el Colegio San Ignacio con ese sueño. Cuando tú vas a ese momento y ves estos 12 colegios, ¿se ha cumplido el sueño? Yo creo que sí. Es más, yo creo que lo superó varias veces. El sueño que yo tenía en particular, no me lo imaginé nunca. Que Belén. Hoy día tú, ¿dónde vas? ¿Tú eres de Belén Educa? Sí, soy de Belén Educa. Y si no puedo creerlo lo que han hecho. ¿Cómo celebran? Hoy día donde tú vas, todos conocen Belén Educa.
todos quieren estar en Belén Educa, todos quieren aprender de Belén Educa. Y eso lo encuentro maravilloso porque creo que ahí hay otro aprendizaje más, que recibimos los de Belén Educa, pero que lo tenemos que compartir. Tenemos que hacerlo sentir como otros lo han descubierto. Y si tratamos de eso, lo que tú me estás hablando también es como ese legado. Si en estos 25 años hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas que se han superado, pero si tuviéramos que ir al centro, ¿cuál es el principal legado de esa educación, de Belén Educa, para la educación? Yo creo que el legado es que todos pueden aprender. Esto no es para algunos, vuelvo a lo mismo. Yo creo que todos pueden aprender. Y eso depende de Belén Educa, de cada uno de los colegios de Belén Educa. Y este es el mensaje que tenemos que traspasar a nuestro país. Todos pueden aprender. El niño y la niña tiene toda la competencia, pero especialmente si hay afecto. El corazón se abre al aprendizaje cuando los estudiantes reciben el afecto de los docentes. Es como cuando uno ve a un profe que entra a la sala y parte saludando. Y parte preguntándole, oye, ¿tu mamá no estaba bien de salud? ¿Cómo está ahora? Ese profe se ganó a ese niño ese mismo minuto. Y se saben los nombres. Y se saben los nombres, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Claro. Entonces, es posible y es lo que hay que hacer. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a los profesores que ahora están en Belén? Hay 1.600 educadores entre profesores y asistentes de la educación. Aquellos que también pasaron por Belén, ya no están acá, y los nuevos, los que vienen llegando. ¿Con qué mensaje quedarse? ¿Qué es lo que hay que cuidar para tener otros 25 años más? Yo diría que lo primero es querer a los estudiantes, es quererlo. Lo que hablábamos hace un rato, es generar vínculos. No podemos creer que la respuesta está en que los niños solo aprendan el área cognitiva, sino que tienen que aprender también el área de la humanidad, el área de los vínculos, de las relaciones. Un profe no puede creer que porque solamente enseñó matemáticas tiene resuelto. Nosotros estamos formados, o Belén Educa ha tratado de hacer un esfuerzo importante, porque de verdad nuestros profes y nosotros, todo el mundo, crea que lo más importante es la preocupación y la atención a esos niños, porque lo demás se va a dar por añadidura. Un niño que tiene un profesor de matemáticas que lo respeta, que lo quiere, que da oportunidad de hacer preguntas, de escucharlo, ese niño es el que crece, ese niño es el que se desarrolla. Esto no es cognitivo, no es solamente abran el cuaderno y tomen nota. No se puede partir así. Tengo que tener esa sensibilidad de preguntar cómo llegaron, si han aprendido o no han aprendido. Es como esa vez que me tocó a un profe observarlo, acompañarlo y era un profe de ciencia espectacular, espectacular. Yo tomaba nota por lo bien que... Pero me quedé con una pregunta, porque fueron 45 minutos de clase, por ahí. Partió y terminó los 45 minutos. Punto. Entonces yo encontré... Bueno, y después salí, lo saludé, te felicito por todo lo que sabes y por lo que... Pero tengo una pregunta. ¿Tus estudiantes aprendieron? Y como era de tanta calidad ese profe, me escuchó, me quedó mirando y me dijo, no sé. Estoy seguro que ese profe no se le olvida más. No fue el mismo después de tu pregunta. No fue el mismo, sin duda. Entendió de que antes de irse, de salir de la sala, tiene que tener claridad si los estudiantes aprendieron. Porque si dice, cumplí, lo logré, aprendieron, aunque sea poquito. Pero poquito, más poquito, los niños se transforman en grandes estudiantes con alto nivel de aprendizaje. Eso es lo que esperamos.
Juan Enrique, hemos hablado de esta vocación de educación fuerte, pero quiero llevarte de nuevo a ese retiro y cómo surgió en ustedes dos el que fueran colegios de iglesia, que no fueran solo colegios, y si puedes recordarnos cuáles fueron aquellos, no sé, quizás un evangelio, sé que hay alguno, lo más inspirador que hubo en ese momento. Bueno, mi vida se ha ido transformando gracias al Señor. Es decir, yo le debo al Señor lo que yo soy a través de personas. Yo tengo maestros en mi vida que me invitaron a hacer cosas en el nombre de Dios. Y esos maestros me dijeron, ¿sabes qué más? Tú tienes competencia, tienes pasión, tienes entusiasmo, tienes inteligencia. Y por lo tanto, ponte al servicio. Si el área de educación es algo muy importante para ti, ponte al servicio de Dios para que... Y para mí ese no era un problema, al contrario. Para mí el Señor ha transformado mi vida. Es decir, yo le debo todo, pero a través de personas. No es que me llega así como una iluminación especial desde el cielo. Ojalá me llegara más para ser un poco mejor. Pero tengo maestros con nombres y apellidos, que le debo todo. Les debo todo. Y yo creo que eso, cuando tú tengas, o el que tenga un maestro, arrímate a ese buen palo. Los seres humanos necesitamos arrimarnos a buenos palos, a gente que te ayude, que te colabore. ¿Y desde ahí vino la inspiración para que Belén Educa fuera católica siempre, o sea, fue una convicción desde el inicio? No, desde el inicio. Es decir, para mí no había ni una otra posibilidad. Si yo me formé en un colegio católico y yo me sentía que era profundamente humano, profundamente feliz, bueno, lo que uno sabe y a lo que uno le resultó quiere traspasárselo a otro, quiere regalárselo a otro, también me lo regalaron. ¿Por qué se llama Belén Educa? Bueno, partió Belén, y Belén es la casa de Jesús. Entonces, ¿cómo no vamos a poner Belén era? Y después, claro, llegaron los típicos campeones de las publicidades, ya, pero parece como Fundación Belén, que así era, puede ser una casa de retiro, puede ser lo que sea. Aquí falta también la educación, entonces Belén Educa. Había que tener los dos elementos. Esto es católico, Belén es la casa del Señor, es donde nació Jesucristo, pero además tiene que aparecer el tema educación. ¿Por qué? Porque la educación me permite acercarme más al Señor y acercarme a la humanidad. Bueno, Enrique, ya estamos cerrando este capítulo, pero antes de cerrar quiero... si me puedes contar, ¿cuál es tu sueño para Belén Educa para estos próximos 25 años? Pensando también, nosotros hicimos estas cápsulas del tiempo que tú entregaste una carta. En 25 años más, ¿cómo te imaginas Belén Educa? Creciendo y creciendo. Con la responsabilidad absoluta de lo que significa el crecimiento. Pero creo que han pasado los años y estamos en 12 colegios. Me gustaría mucho que tantos gozan y les gusta Belén Educa y les gusta sus colegios, podemos abrir más. No se trata que tú o yo sigamos, pero que seamos unos poquitos. No, aquí hay que invitar a mucha gente a integrar Belén Educa. Y por lo tanto, si tú tienes a más gente colaborando, te atreves a construir más colegios. Hoy día este país requiere colegios de la calidad de Belén Educa. Ahora, es cierto que Belén Educa también proyecta e irradia este programa, este proyecto, pero estupendo, porque sigan muchos más. Y si podemos colaborar y hacer grandes redes de colegios o de fundaciones, estupendo, como lo hicimos en su oportunidad, porque lo hicimos. Pero creo que eso que dijo don Jorge, de tener más colegios, creo que eso era una práctica del estilo de Belén Educa. Seguir creciendo. Y la última pregunta, ahora sí. Cuando está Juan Enrique, cuando estás contigo mismo en esos momentos,
qué es lo que ha significado para ti, pero en lo personal, no hacia afuera, el haber fundado Belén Educa? Un regalo. Como te decía hace un rato, nunca imaginé que íbamos a llegar tan lejos. Pero una vez que ya avancé, imaginé que podíamos llegar infinitamente más lejos. Y sí, insisto en el tema, pero creo que es importante. Creo que es importante. Muchas gracias, Juan Enrique, nos hemos emocionado. Muchas gracias también a quienes nos escuchan. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en este podcast Educar para Transformar. Gracias, Juan Enrique, pucha que nos emocionamos nosotros. ¿Sí? ¿Tú te emocionaste? Pero de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Seguimos creciendo o no seguimos creciendo? Me gustó esta última parte. Yo sé, porque